Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. El tema que el Señor me daba hoy precisamente es mi especial tesoro. Yo encontraba que para el Señor somos su especial tesoro. Muchos no entienden por qué para Dios somos su especial tesoro, otros ni lo saben, que para el Señor somos su especial tesoro. Somos ese especial tesoro en el cual el Señor ve algo en nosotros que pronto no lo ven los demás y nos ve que le agradamos a Él. Y yo encontraba que le agradamos al Señor es como la disposición para buscar y depender de Él, estar más en las cosas de Él, buscarlo, pedirle orientación y dirección al Señor, que hay cosas en las cuales usted y yo estamos obrando y encontramos en Él la respuesta. Y somos este especial tesoro para el Señor, ya que Él nos escogió. Como dice la palabra de Dios, que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y yo le daba gracias al Señor por haberme escogido. Usted también dele las gracias al Señor por habernos escogido, porque habiendo tanta gente en el mundo, tantas personas, y el Señor que vio en nosotros para llamarnos mi especial tesoro y escogernos de entre tanta multitud, escogernos para el propósito del llamado. Pero también encontraba que hay muchas personas que el Señor ha llamado y ha escogido y no aceptan ser escogidos, no aceptan el llamado, no aceptan el propósito del Señor y como que dicen, como dice la palabra de Dios en Isaías, que dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Unos dicen, Señor, heme aquí, envía al otro, envía al de allá, envía al del frente. No, que no aceptan el llamado. Por ejemplo, yo encontraba las respuestas que le dio Moisés al Señor. ¿Quién soy yo para ir a hablarle a este pueblo? Y el Señor le dice, no es quién eres tú, sino con quién vas tú. Hay veces nos pasa eso, creemos que el Señor nos va a mandar en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos, en nuestras palabras, en nuestra voluntad. No, el Señor nos dota, nos equipa para enviarnos, porque no nos envía a nosotros sin habernos formado. O por ejemplo, en Moisés se encontraba que el Señor lo formó 40 años, formó el carácter de Moisés. O sea, ahora un hombre ya preparado para llevar al pueblo de Dios y sacarlo de Egipto y llevarlo a Canaán, la tierra prometida. Así hace el Señor con nosotros. Primeramente nos forma y nos equipa y nos dota de todo su potencial para llevarnos a hacer el propósito por el cual fuimos escogidos. Entonces yo encontraba mi especial tesoro. Quiero que usted me acompañe al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 19, 5 y 6. Y encontramos y dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mire que aquí el Señor nos habla, si diéramos oído, ponerle cuidado a lo que Él nos quiere hablar. Pero también mire para Él cómo somos. Somos un pueblo escogido por el Señor. Dice que somos ese especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Lo que le estaba diciendo anteriormente, entre tanta gente, entre tanta multitud, ¿qué vio el Señor en usted y en mí para escogernos y decirnos que somos su especial tesoro? ¿Qué vio el Señor en Moisés para escogerlo y ser el especial tesoro para usarlo para llevar a su pueblo? ¿Qué vio el Señor en usted y en mí para que nos llame su especial tesoro? Para llegar a ser el especial tesoro de Dios, debemos cumplir sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, pero sobre todo obedecerlos y ponerlos por obra. Y es ponerlos por obra. ¿Qué quiero decir? Que a veces usted y yo de pronto vamos a la iglesia, a un culto, a una reunión, a la alabanza, a una administración, un ayuno o un encuentro en la iglesia. Muy bonito, chévere, cómo se siente el ambiente, la gloria de Dios, siente el fuego del Espíritu Santo, sale uno totalmente renovado. Pero resulta que salió y se olvidó de lo que recibió en esa reunión, en ese encuentro, en ese ayuno. Se olvidó porque volvemos a los rudimentos del mundo. Ahí no está el Señor, ahí está en nuestra voluntad, ahí está como que nos acoplamos a lo que usted y yo nos rodea. No, usted y yo debemos es acoplarnos y ceñirnos a la palabra de Dios, porque estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Somos ese especial tesoro del Señor y como especial tesoro del Señor debemos valorar ese llamado, ese propósito, el ser escogidos en Dios, y debemos valorarlo y acorde a nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra palabra. El Señor nos habla si diéremos oído a su voz y guardáramos su pacto, y es Dios poniendo condiciones
para entrar a hacer ese especial tesoro. Y ese especial tesoro, obviamente el Señor nos pide condiciones o nos pone condiciones a usted y a mí para hacer ese especial tesoro. Sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, cumplir su palabra, cumplir su voluntad a través del conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Ya que en esta palabra encontramos que para Dios somos ese especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y lo que más importa el lugar, no le importa al Señor, perdone, la raza ni la familia, donde usted haya nacido, donde fuimos formados, si tenemos dinero, no tenemos dinero, tenemos una razón social, tenemos un rango, un cargo. No, Él no miró eso, porque yo creo que si el Señor hubiera mirado eso, yo creo que hubiera escogido a gobernantes, a otras personas de estatus, pero no, Él escogió, Él mira, como dice la palabra de Dios, el corazón. Es un corazón dispuesto, humilde, manso y humilde como el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que el Señor quiere es que como hijos de Dios, es que por medio de Él, ya usted y yo tenemos un reino, y el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos acceso a ese reino que el Señor vino a traer a la tierra y a enseñarnos y a demostrarnos que ese reino es el que Él quiere que usted y yo habitemos y vivamos a diario conociéndolo a Él como el único Hijo de Dios, pero también entendiendo que ese especial tesoro lo encontraremos en la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que usted me acompañe al libro de Primera de Pedro 2:9. Miren lo que el Señor nos habla acá en la palabra. Y esa palabra, esa promesa es para un hombre que está esperando una respuesta de Dios, y esa promesa Dios la envía a tu vida porque tú estás esperando una confirmación de lo que Dios ha venido hablándote, de un llamado, y ese llamado es esta palabra para ti. Mire lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire de dónde nos llamó el Señor, de las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? El pecado, la inmoralidad sexual, la avaricia, el engaño, la mentira, la manipulación, la falsedad, la hipocresía, la arrogancia, la prepotencia. Bueno, muchas cosas que el enemigo nos tenía atados. ¿De dónde nos sacó el Señor? De las tinieblas. ¿Para dónde? A su luz admirable en Cristo Jesús. Es lo que el Señor quiere hacer. Esa es una palabra, una promesa para una persona, pero también es una palabra, una promesa para el que la desee recibir. Esa promesa, somos ese pueblo escogido de Dios, pero también somos esa luz que el Señor quiere brillar a través de su vida y mi vida en todos los aspectos. Para nuestro Señor ya tenemos un propósito, ya que somos un pueblo escogido para anunciar a otros que si aceptan a Jesús en su corazón, entrarán a hacer ese especial tesoro para el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Pertenecemos a la más poderosa familia del universo, a una familia escogida por nuestro Dios, ya que contamos con un Padre que es Rey. Y no solo un rey, no es un rey terrenal, sino un rey eterno. Y ese rey eterno fue el que vino a enseñarnos Jesús, a enseñarnos que podemos entrar y tener acceso al reino de los cielos, tener acceso y ser ese especial tesoro para Dios. Entonces, hay personas que no le encuentran valor a la vida, y es precisamente por la ausencia de Dios en sus vidas y en sus corazones, ya que encontramos personas afligidas, oprimidas, angustiadas, abandonadas, traicionadas, y son personas que no le encuentran sentido a la vida. Y de pronto, yo no sé si usted conoce a alguien de su vida, en su familia, en su entorno. ¿Yo para qué vivo? No tengo sentido de vivir. Esta situación, esa economía, este país, este gobierno, estos padres, o no tengo padres, o esta relación, cuántas veces me han engañado, me han traicionado, me han abandonado, me han ultrajado. Bueno, muchas cosas que la persona ha pasado, situaciones difíciles, y no le encuentran sentido a la vida, pero tampoco ven en ellos un propósito, no encuentran valor a la vida. Y vemos también o encontramos personas que le encuentran más valor ¿a qué? Al vicio, a la drogadicción, a la prostitución, a cosas que no edifican y no avanzan. Entonces encontramos esas personas que no tienen valor. Y es precisamente que el valor lo da es nuestro Señor Jesucristo. Le da identidad, le da credibilidad, le da cambio, le da transformación. Por eso es importante que usted y yo conozcamos que el valor más importante que tenemos
es la identidad en Cristo Jesús. Porque a veces buscamos el valor en otras personas, que me amen o que me quieran, que me valoren o que me respeten o que me den un rango, un título, un escalón. No, en el Señor encontramos ese valor y esa identidad, y Él mismo se encargará en colocarnos en esos lugares de honra, en esos lugares de estatus, de renombre, pero en Él. Porque a veces esperamos más del hombre que de Dios, cuando primeramente debemos es buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia, y en Él encontraremos todo lo que usted y yo anhelamos, y Él mismo se encargará de colocarnos en esos lugares de bendición y de preeminencia. Entonces, usted y yo pertenecemos a esta familia, la familia más poderosa, la familia de un rey, del rey del rey de reyes, de nuestro Señor Jesucristo, ya que encontramos a personas que no tienen valor, y es precisamente porque ese valor lo da nuestro Señor Jesucristo. No sé qué situación esté pasando usted, de pronto no fue adoptado, de pronto fue rechazado, fue abandonado, fue violado, violada, de pronto fue una persona que ha vivido engaño tras engaño. Es el Señor el que te quiere dar esa identidad. Es Jesús quien quiere cambiar tus circunstancias. Es el Señor Jesús el que quiere entrar en tu corazón y darle credibilidad, cambio y transformación a tu vida. En Él encontrarás esa paz, ese cambio, ese amor, esa seguridad, esa firmeza, esa convicción. Por eso te quiero invitar a que tú le permitas a Jesús que entre y tome el control de tu vida. Entrégale el control, porque hay momentos en que no das más, no puedes más, no encuentra un norte ni un sur. Pero el Señor, oro, clamo, le pido a Dios que te dé esa claridad, esa identidad, esa convicción, esa firmeza y determinación, pero que te dé ese camino para poder continuar con la vida, porque Él tiene muchos planes y proyectos para tu vida que no los encontrarás en otras personas, pero en Él todo es posible y todo te lo hará posible en el nombre de Jesús. Se lo declaro a partir de ahora a esa persona que me está viendo, pero que está mirando, que no encuentra sentido en la vida y no tiene valor, pero el Señor hoy te da un valor en Cristo Jesús. Entonces, lo que nos rodea, muchas veces nos fijamos en posiciones social, una familia o a quien nos lleva a sacar de ese estancamiento, y a veces ponemos la esperanza en algún familiar, en un amigo, un vecino, esperando que como que nos guíe, nos oriente y nos ayude a colocarnos. A veces nos recomendamos, le recomiendo un empleo, le recomiendo este ascenso, le recomiendo este trabajo, le recomiendo este proyecto, le recomiendo este viaje. No, porque podemos encontrar en el hombre desilusión, engaño, traición y abandono, pero en Dios no lo encontraremos. En Él encontraremos los cambios, las transformaciones, y en Él, por eso, como se lo decía, todo es posible, pero solamente es para el que cree en Él, y Él hará esos cambios en nuestras vidas. Por eso, si usted se determina a buscar y depender de nuestro Señor Jesucristo, pero también a aceptar el propósito del llamado en Él, usted entrará a convertirse en ese especial tesoro para Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor quiere que usted y yo entremos a ese cambio y esa transformación para conocerlo a Él, y es poderlo conocer a través de la cruz del Calvario, a través de la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Él vino a morir por usted y por mí, no lo merecíamos, pero Él, Señor, envió a su único Hijo a morir por nuestros errores, equivocaciones y pecados, para poder tener acceso al reino, pero también para que a través de la sangre que Jesús derramó a través de la cruz del Calvario, usted y yo fuéramos lavados, limpiados, purificados, santificados, pero también redimidos, pero también restaurados, pero también sanados a través del poder de la sangre del Cordero de Dios, porque dice la palabra en Hebreos 12:14, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios hay remisión, hay redención, hay restauración, hay cambio, hay renovación en nuestros cuerpos, pero también en nuestras mentes y en nuestra voluntad, ya que fuimos comprados a un precio muy alto. Pero para llegar a ser ese linaje escogido de Dios, el tiempo que dejamos darle ventaja al enemigo es tiempo en el cual pensamos que no valemos nada. Es ese tiempo en el que dejamos de esperar la aceptación de los demás, y que ya que hemos sido aceptados y aprobados por Dios, y nos apartamos de esperar la aprobación de otros. Ya que yo encontraba una persona en el cual no hallaba orientación y dirección, y siempre estaba esperando la aceptación de un familiar, de su esposa, de sus hijos, pero no la encontraba, y se encontraba más bien aburrido, desesperado, sin esperanza de vida. Pero cuando empecé a hablarles de las cosas del Señor, que en Él sí hay identidad, porque venía un rechazo desde el vientre de su mamá, y precisamente venía esa como buscando aceptación en los demás,
pero en Dios es que está primeramente la aceptación, porque cuando nosotros aceptamos la dirección y la orientación de Dios en nuestras vidas, podemos ser aceptos hacia los demás sin esperar o buscar que nos acepten, ya que el Señor mismo hace esa obra por usted y por mí. ¿Cuál es el tesoro escondido que el Señor nos habla? Hay un tesoro escondido que nos habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero quiero que usted me acompañe al libro de Mateo capítulo 13. En el capítulo 13 lo encontramos en el verso 44. Va del verso 44 al 50. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire que acá el Señor Jesús nos da diferentes aspectos de cómo usted y yo podremos ser ese tesoro escondido y cómo ese tesoro escogido para Dios. Y es lo que el Señor quiere hablarnos a usted y a mí. Somos ese especial tesoro, pero mire que el especial tesoro lo encontramos en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque Dios mandó a su unigénito Hijo, su especial tesoro, a morir de la manera más cruel y despiadada en la cruz del Calvario para darnos redención, libertad, sanidad y salvación a usted y a mí. ¿No es el especial tesoro de Dios? Jesús. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Por amor a usted y por amor a mí, para que entráramos a hacer ese especial tesoro para Dios, ya que cuando meditamos y estudiamos y leemos la palabra de Dios, encontramos ese tesoro escondido del cual nos habla desde el Antiguo Testamento, y es como un reflejo de quién es Jesús mismo. Nos lo habla en la palabra, nos lo refleja a través de las Escrituras, y quiero que usted me acompañe y lo podemos encontrar en la palabra. Quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis, al último libro de la Biblia, en Apocalipsis 1:1. Vamos a estar leyendo unas citas de Apocalipsis. Dice el Apocalipsis 1:1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, lo que declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo, la revelación de lo que está por venir, de lo que está por suceder, pero también se lo reveló al apóstol Juan para que él pudiera escribirlo a través del libro de Apocalipsis. Cuando meditamos y estudiamos las Escrituras, encontramos que el tesoro escondido del cual nos habla desde el Antiguo Testamento, y es como un reflejo de cómo es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es ese especial tesoro que Dios envió a esta tierra? Y aquí en Apocalipsis 1:1 encontramos que Él ha sido desde el principio Jesús, la palabra, el verbo. Ahí mismo en Apocalipsis 1:4 encontramos: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Mire que habla de quién es, quién era y que ha de venir. Antes, como un tema que yo hablaba anteriormente, la eternidad, que la eternidad existe desde la eternidad hasta la eternidad, no tiene comienzo, no tiene fin. Y aquí nos habla de Jesús, el que era, el que es y el que ha de ser, el que ha de venir, Jesucristo. Él es el especial tesoro del Padre. Y como si usted y yo reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, entramos a hacer ese especial tesoro para Dios, porque Él nos ve a través de Jesucristo, porque no nos ve fijamente a nosotros, porque todavía estamos en pecado. Pero cuando nos ve a través de Jesús, ya nos ve como ese especial tesoro, porque hemos recibido a Jesucristo, ya que es quien ha de venir, Jesús, como dice la palabra, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en el verso 8 en este capítulo dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el todopoderoso. Él es todo, el alfa,
la omega, el fin, ¿cierto? Dice que el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Vuelve y nos lo confirma en esta palabra. Entonces, el Todopoderoso, quien es el Alfa y el Omega, pero también es el que ha de venir. Miremos en el verso 17 de Apocalipsis 1. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El primero y el último, vuelve y lo confirma. Él es desde antes, ahora y hasta la eternidad. Jesús. Entonces, el primero y el último, ¿quién? Jesús. Porque Él estaba aún desde antes de la fundación del mundo y está ahora con el Padre después de que vino a la obra de la cruz. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Démonos de cuenta que los textos que les he venido hablando, habla de Jesús. Y aquí vuelve y lo confirma en el capítulo 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Quién? Jesucristo. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, desde el principio ya estaba Jesús, el especial tesoro del Padre. Somos su especial tesoro de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús es el amén. Él es el testigo fiel. Él es el veraz, el soberano, el eterno, el todopoderoso, el especial tesoro. Apocalipsis 19, verso 13. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Teñida de sangre, o sea, ya había estado en la cruz del Calvario. Y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, la palabra. Ya se lo voy a confirmar. Dice, Jesús es el Verbo, Él es la palabra, Él es lo porvenir. Y lo encontramos porque aquí nos habla del verbo, la palabra de Dios. Quiero que usted me acompañe a Hebreos 4:12. Y lo que nos habla la palabra en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire todo lo que hace la palabra de Dios. Mire todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo, el especial tesoro de Dios, el cómo lo hace a cada uno de nosotros, siendo el especial tesoro a través de Jesucristo. Porque la palabra de Dios es que es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando hablamos de la palabra de Dios, que es como mirando en un espejo a cara descubierta, y es que la palabra primeramente nos debe confrontar a usted y a mí. Que cada vez que vayamos a la luz de la palabra, la meditemos, leamos la palabra, primero debe confrontarme a mí. Yo debo verme reflejado en la palabra de Dios, qué es lo que el Señor me habla, qué es lo que el Señor me enseña, pero qué es lo que también quiere que yo cambie a través de la palabra, a través de Jesús, el verbo que estamos mirando. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos da una referencia del cumplimiento de la palabra de Dios y cuál es su función. Como hablábamos, la palabra de Dios está viva, es poderosa, ya que penetra y conoce y discierne, juzga, porque ese verbo es aplicado para nuestras vidas. Jesús. La palabra de Dios viene representada en una persona, y esa persona es Jesucristo. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, Jesús es el cambio, Jesús es la transformación, Jesús es la formación en nuestras vidas. Y miremoslo como lo dice el libro de Juan 1:1 al 3. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Recuerde lo que estábamos hablando en Apocalipsis, lo del principio. ¿Quién estaba en el principio? El verbo, la palabra, Jesús. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo lo que usted y yo vemos fue hecho por Él, para Él y en Él, en Jesús. ¿A través de qué? La palabra. Entonces, Jesús mismo es el verbo, la palabra, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera podido ser. En el principio ya existía Jesús, quien es ese especial tesoro, el cual Dios envió para que le conociéramos y poder tener conocimiento de Él, del verbo, de la palabra, de Jesús. Pero también que a través de Él seamos ese especial tesoro, pero también a través de Él que podamos tener acceso al reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando yo hablaba del tema de eternidad, desde aquí debemos trabajar y construir dónde vamos a pasar la eternidad con Cristo, conociendo al verbo, conociendo el principio. El principio es Jesús, pudiendo conocerlo a Él, entendiéndolo a Él y tener acceso a Él para hacer ese especial tesoro para Dios. Encontramos que Jesús es ese tesoro escondido que el Padre envió para dárnoslo a conocer y para llegar a ser ese especial tesoro para Dios. Ese tesoro escondido que lo encontramos a la luz de la palabra. A medida que nos sumergimos en las Escrituras encontramos el verdadero tesoro. Y ese tesoro que estaba escondido, el cual es Jesús, Él es el quien nos produce ese gozo extremo, por el cual dejamos todo por seguirlo a Él. Nuestras vidas deben reflejar el especial tesoro que somos para Dios. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Será que nosotros reflejamos el especial tesoro que somos para Dios a través de Jesucristo? ¿Sabe cómo lo podemos reflejar? En nuestras acciones, en nuestros hechos, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. ¿Y cómo puede haber un cambio en esas áreas en nuestras vidas? Conociendo al especial tesoro de Dios, al verbo, al principio, la palabra, a Jesús. Por eso hoy lo quiero invitar a que usted y yo entremos a formar parte de la familia del especial tesoro para Dios que es en Cristo Jesús, ya que Él mismo nos llama que somos ese especial tesoro, pero también nos llama que somos ese pueblo escogido por Dios. Ya hemos sido escogidos por el Señor y a veces esperamos que nos escojan otras personas, que nos escoja un amigo, una amiga, un familiar, un jefe. Y no miramos que ya el Señor nos ha escogido. ¿Por qué nos ha escogido? Porque sí, nos han venido hablando de Jesús. Nos han venido hablando que conozcamos al Señor, que vayamos a un encuentro, que vayamos a un retiro espiritual, que vayamos a un ayuno, a una intercesión, a un clamor, a una oración. Y es porque el Señor quiere que usted y yo seamos ese especial tesoro para Él. Pero para poder llegar a ser ese especial tesoro para el Señor, debemos conocer a Jesús, al autor de la vida, al principio y al fin, al alfa y al omega, a Jesús. A través de la palabra de Dios, conocerlo a Él. Pero también hoy quiero orar por esas personas que de pronto no se creen aceptos para Dios, pero que de pronto no creen que sean un especial tesoro para el Señor. Hoy quiero orar de pronto también por personas que se han apartado de los caminos de Dios y se han ido de pronto tras otras cosas que no le edifican. De pronto un negocio, un proyecto, un viaje, una relación y se apartó de los caminos del Señor. Hoy quiero orar también por personas que dudan, de pronto que sean el especial tesoro para Dios y que no creen que el Señor pueda ser ese especial tesoro en su vida, en el corazón del Señor. Padre, hoy oramos, Señor, por cada una de las personas que de pronto se han apartado por diferentes circunstancias. Oro, Señor, entra al corazón y renueva sus corazones, Señor. Dale, Señor, esa convicción, esa firmeza, esa seguridad de que tú eres el especial tesoro. Tú el principio y el fin. Tú, Señor Jesús, y tráelos, Señor, con ese cambio, esa transformación en su vida, en sus corazones, y llévalos, Señor, a que te conozcan a ti en espíritu y en verdad. Oro, Dios, colócales el querer como el hacer en tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tu verdad y tu voluntad. Padre, también oramos de pronto, Señor, por esas personas que no te conocen, que no han conocido a Jesús, al verbo, al principio, al alfa y al omega, a la palabra, al verbo, a Jesús. Oro para que tú te reveles a sus vidas, sus corazones. Oro para que tú les hables directamente al corazón, Señor. Pero oro también para que tú les des esa firmeza, esa seguridad de que tú eres, Señor, ese Padre amoroso,
y que tú los aceptas y los llamas como ese especial tesoro para que te busquen a ti y dependan de ti en todo momento, en todo lugar, y asimismo tú les suplirás todas y cada una de sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero también quiero orar por esas personas que dudan de pronto si son ese especial tesoro o no. ¿Será que de pronto yo no tengo el valor que Dios me quiere dar y de pronto veo el valor en las cosas materiales, en lo que me rodea o en las personas? Dale, Señor, ese valor, dale, Señor, esa convicción, dale, Señor, esa paz, dale, Señor, ese amor, dale, Señor, esa palabra, dale, Señor, esa verdad, dale, Señor, esa seguridad que para ti esa persona es el especial tesoro, porque tú lo creaste con un propósito, un llamado en Cristo Jesús. Oro, Dios, tráelos con amor. Tráelos con lazos de amor, pero trae, Señor, también y colócales el querer como el hacer para que te busquen a ti y dependan de ti y puedan conocerte y puedan entender que para ti ellos son ese especial tesoro. Oro y lo pido, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, pero también hoy le doy gracias al Señor por los invitados que tenemos para la palabra de la ofrenda. Es una maravillosa pareja, es un matrimonio que el Señor trae el día de hoy, y el Señor tiene una palabra para una familia. Es una palabra para una familia completa que el Señor trae respuesta, pero también trae dirección a través de ellos, que conozcan cuál es el propósito en sus vidas y que el Señor les va a hablar a través de ellos. El Espíritu de Dios los va a usar de una manera sobrenatural. Hoy los bendigo. Bendigo ese matrimonio, bendigo esa pareja, pero también bendigo sus hijos, porque son una familia con propósito. Y sus hijos, cada uno de ellos tienen un propósito en Dios, el cual el Señor se ha venido revelando a sus vidas, a sus corazones, y los afirma aún más en el propósito, en el llamado con cada uno de ellos. Yo los bendigo y le oro al Espíritu Santo que los use de una manera sobrenatural a partir de ahora. Oramos, Dios, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuemos con un tiempo más de alabanza. Ya viene esta maravillosa, hermosa pareja.